Bueno, Muy bueno, bien. arranquemos. Arranquemos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Yo soy Belén Dávalos, soy coordinadora general de Futuralab, una de las plataformas que ha dado lugar a este encuentro, a este conversatorio. Nosotros somos una empresa de avanzada que lleva 3 años ya acá en Bolivia, trabajando e impulsando el bienestar y el crecimiento a través de la innovación como nuestro principal propósito. Y en estos encuentros y alianzas regionales y a través de nuestras socias y socios, tenemos el gusto de contar pues aquí con 4 grandes mujeres que son parte de la Red WIM. La Red WIM es la Red de Mujeres Latinoamericanas y el Caribe en la Gestión de Organizaciones. Es un punto de encuentro, reflexión e intercambio de ideas, tanto entre mujeres como hombres, ¿no?, que trabajan y estudian los temas relacionados al género, liderazgo y el desarrollo de las mujeres en la gestión de las organizaciones, ¿no?, promoviendo la igualdad de las relaciones de género en la región. Voy a darle la palabra a Silvia Salinas, ¿no?, muy agradecidos desde Futuralab por esta oportunidad. Ella es nuestra directora estratégica, también parte de la Red WIM, y va a ser la moderadora de esta conversación. Así que yo los dejo como host del evento, me voy a encargar de gestionar los chats y las transmisiones en vivo en las redes sociales, y pues muy emocionada de escucharlas. Muchas gracias, Silvia, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Aquí Ana Marcela nos dice que es la medianoche, pero que no se podía perder este conversatorio. Entonces, bueno, yo soy Silvia, como dice Belén, vengo en una, diremos, triple identidad de este espacio, a ser la anfitriona, por un lado, como directora estratégica de Futuralab. Futuralab es una empresa que busca promover la cultura de innovación y algo que es una iniciativa positiva que me llevo de esta cuarentena y de este momento es haber generado estos espacios de conversación que tienen como título paraguas conversatorios hacia liderazgos para el futuro. Y en esta oportunidad también como integrante de la Red WIM y también fundadora de la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Bolivia, filial La Paz, la Camebol, que ambas organizaciones se han sumado a la convocatoria a este espacio. Este es un espacio para conversar y conversar es posiblemente una de las cosas más importantes que podemos hacer en estos días. También estoy aquí como amiga, admiradora de 3 grandes mujeres, las 3 argentinas. Yo aquí les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y amigas con las que, bueno, hemos ido tejiendo complicidades y proyectos de muchos, muchos años, así que es una alegría especial poder darles la bienvenida a este espacio virtual. Quiero presentar primero a Lidia Heller. Ella es doctora en administración, investigadora y consultora en temas de diversidad y liderazgo. Tiene unos libros muy importantes y muy inspiradores. Es socia fundadora de la Red WIM y advisor de la Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad de ITELA. Solange Clanyan, que es la presidenta en este momento de la Red WIM, otra gran amiga y cómplice. Ella es licenciada en Comunicación Social, publicista, diplomada en estudios interdisciplinarios de género, es docente y expositora en seminarios nacionales e internacionales sobre comunicación, género, diversidad y networking. Y finalmente, darle también una calurosa bienvenida a Mercedes López. Ella es doctora en psicología, ha trabajado temas de género y organizaciones, es asesora, capacitadora, ha sido y es profesora de distintas universidades y posgrados de gran prestigio en la Argentina. Así que un gran abrazo virtual a las 3 y un gran abrazo a todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde, noche, casi madrugada, en esta conversación que hemos querido titular con una pregunta: feminización de los liderazgos. Bueno, en los últimos días y por múltiples medios y redes sociales se han estado difundiendo sobre los resultados destacados en la lucha contra la pandemia de los países liderados por mujeres. Y ahí yo quisiera empezar entonces con una pregunta a Lidia. ¿Qué elementos y características comunes presentan las mujeres líderes de estos países?
y las medidas que ellas han asumido. ¿Qué reflexiones tienes para compartirnos, querida Lidia? Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Me gusta la palabra que empleaste de complicidades porque es como que hay algo en común con todas las mujeres que estamos aquí, creo, y vamos a desentrañar. Por eso, digamos, el título de esta conversación, de este conversatorio, estaba en pregunta, porque son más las preguntas que las respuestas que tenemos en estos momentos para todo, y para este tema de los liderazgos también. Bueno, yo en realidad estoy sorprendida porque, digamos, una nota que apareció en la revista Forbes en un momento que a mí me interesó, en primer lugar, porque la escribe, es de una escritora, Winterberg Cox, que analiza los temas de género. Entonces dije, bueno, a ver qué es lo que dice. Y bueno, esa nota mostrando que los países que mejor estaban gestionando esta pandemia eran liderados por mujeres. Entonces, esa nota se reprodujo, se viralizó, se espiralizó y apareció en distintas redes y sigue dando que hablar. Entonces, bueno, se han escrito muchos artículos. Nosotras desde la red, junto a Mercedes y otras redes de mujeres, escribimos también algo y a partir de ahí, bueno, esto también llamó tu atención y dijimos, ¿por qué no hacemos un conversatorio? En realidad, si uno analiza a estas mujeres, y hoy estuve en un seminario, en un Zoom, sobre liderazgos en tiempo de incertidumbre, y apareció este tema, aunque el panel estaba todo liderado por varones, el tema del liderazgo es como que siempre llama la atención, es algo como misterioso, y de golpe que aparezcan 10 mujeres en distintos países liderando y haya sido exitoso, es como que nos hace muchísimo más visibles, como siempre sucede cuando las mujeres hacemos algo, o bien o mal, siempre somos mucho más visibles. Entonces, bueno, respecto a tu pregunta, digo, es volver a una lógica binaria, decir que las mujeres lideran bien y tienen ciertas características como las que aparecieron en algunos artículos referidos a esto, que tienen más en consideración al otro, que se comunican mejor, que son más empáticas, que tienen más, digamos, sentido de la audiencia y saben comprenderla, y hay una lógica del cuidado que anda dando vueltas detrás. Y otra vez, esto de las mujeres lideramos de una manera y los varones lideran de otra, ¿no? Y otra vez volvemos, incluso han aparecido imágenes, quiénes son los hombres que lideran y quiénes son las mujeres, y fíjense ustedes, Trump, Bolsonaro, bueno, líderes pésimos, tremendos, horribles, y que las mujeres todas bien, y bueno, todo fantástico. Entonces, esto a mí me da miedo porque, en primer lugar, sacamos generalizaciones por mujeres que representan un 7% de países liderados por mujeres, porque somos minoría, y eso siempre lo repetimos en los seminarios, no tenemos que olvidar que las mujeres, a pesar de ser mayoría, somos una minoría, pertenecemos a un colectivo que es una minoría. Eso por un lado. Por el otro lado, el de la lógica binaria, de que hablé recién, mujeres para esto, varones para esto otro, estilo más agresivo, estilo más nutricio, el de las mujeres, etcétera, etcétera. Y otro tema que me gustaría también plantear acá es el tema de los recursos y de dónde venimos, de qué países vienen estas mujeres. Es un tema que lo dejo porque mis cómplices de este conversatorio de hoy también van a aportar bastante, pero hay un tema que tenemos que tener en cuenta, que es que los liderazgos no se ejercen en el vacío. Estas mujeres provienen de países que están acostumbrados o han hecho mucho, en la mayoría de los casos,
en pos de la igualdad. Por ejemplo, la neozelandesa que aparece como, bueno, hoy escuchaba que ya no hay ningún caso de coronavirus en Nueva Zelanda, que cerró inmediatamente las fronteras, o sea, fue muy ejecutiva, actuó rápido, etc. Pero además de todas estas cuestiones, Nueva Zelanda es una isla y tiene muy poca densidad demográfica, etcétera, etcétera, pero además no nos tenemos que olvidar, si estamos hablando de tema de género, que Nueva Zelanda fue el primer país en instaurar el voto femenino. Es decir, a finales del siglo XIX fue el primer país. Es decir, que es un país que está acostumbrado a los temas de igualdad y de paridad. Alemania, bueno, ya vamos a hablar de la Merkel, acá nuestra amiga Mercedes también creo que tiene algo para decir. Bueno, cuenta, más allá del liderazgo de Merkel, cuenta con una cantidad de recursos extraordinarios. Es decir, este tema de que los liderazgos ocurran en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones, y también cómo se ejercen dependen de estas condiciones. Bueno, no sé si fui suficientemente clara con tu primer pregunta. Hay denominadores comunes entre todas estas mujeres, pero bueno, vamos a seguir analizando un poquito más con mis compinches cómplices de estos caminos que hemos recorrido desde hace mucho tiempo. Gracias, querida Lidia. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Mercedes y compartirle algunas de las inquietudes o cosas que me han quedado resonando, quisiera invitar a quienes están participando a que por el chat nos puedan compartir preguntas, comentarios para que podamos extender este diálogo donde ya se suman más de 60 personas, ¿no? Y que sea un espacio de todas y de todos. Aquí quiero compartir, y para hacer enlace con algo que tú decías, algo que comenta Francis de Nicaragua, dándole además la bienvenida a Francis, que dice: las mujeres miramos más allá los peligros que pueden llevarnos a algunas acciones, ¿no? Mercedes, conectando esto que nos comenta, que nos dice Francis, en realidad que nos afirma Francis, ¿qué dirías tú en términos, bueno, a mí me queda resonando dos cosas de la participación de Lidia? Por un lado, el tema de las generalizaciones, ¿no? Y ojo con las generalizaciones, un poco la alerta, y también esto de los recursos y los contextos y la historia, ¿no? Entonces, bueno, tienes la palabra para compartirnos tus pensamientos, tus reflexiones. Bueno, muchísimas gracias. Y quería empezar haciendo dos agradecimientos. Uno a Futuralab por este espacio que nos permite compartir nuestro pensamiento y nuestras experiencias con tantas personas. Y por otro lado también un agradecimiento a todas aquellas personas cuya mayoría son mujeres, que están trabajando para investigar y para cuidar a tantas personas afectadas por esta pandemia que nos está dando vuelta la vida a todos los que estamos y todas las que estamos involucradas. En relación a lo que estaba señalando Lidia, me parece interesante el sostener esta idea de visibilizar la heterogeneidad que implica el conjunto de mujeres. No es suficiente con que haya una o varias mujeres a cargo del gobierno, en este caso, o de dirección de organizaciones, o del ejercicio del poder en cualquier tipo de instituciones sociales, sino que lo que me parece a mí que es más interesante es tener en cuenta cuáles son las pautas, los valores, la toma de posición que tienen en relación a la actividad que tienen que llevar adelante. Porque estar pensando además en el liderazgo como una experiencia unipersonal, creo que limita mucho el análisis y la comprensión de estos y otros fenómenos. En realidad, a mí me gusta siempre hablar del liderazgo como una coproducción, como una producción que es hecha por muchas personas, no por una sola,
que es la que está a cargo del ejercicio del liderazgo. Y al liderazgo me interesa no verlo como un lugar estático que se ocupa, sino como un lugar que se produce por la persona que está ejerciendo esa función y por las demás personas con las que está interactuando todo el tiempo, de manera directa e indirecta, y que tiene que ver con el contexto en el cual se inscribe ese liderazgo. Alguna persona recién en el chat estaba señalando algunas características que se las atribuye a las mujeres en general. Y yo la invitaría a esta persona a que observara cuáles son las mujeres que tienen esas características y cuántas hay que tienen otras características distintas. Hay características de capacidad de comunicación, por ejemplo, que hay muchos varones que las tienen también. Yo creo que lo que es interesante en estos momentos que estamos viendo qué pasa con los liderazgos de las mujeres, de algunas mujeres, porque también podríamos hacer un listado de mujeres que están a cargo de liderazgos a nivel social, de países y demás, en donde sus intervenciones y sus resultados son completamente distintos de estas que, así como les llamó la atención a Lidia, nos llamó la atención a otras también que leíamos el artículo. Creo que sería muy valioso que fuéramos viendo las características de las personas que están ocupando esos lugares y qué valores, qué creencias, qué comportamientos, qué actitudes sostienen desde el lugar en donde están. Más allá de el sexo biológico que porten o el género con el que se sientan cómodas. Si querés puedo seguir desarrollando un poquito más, si no, sí, le damos la palabra a Solange para que no se quede en silencio. No, le toca a Sol. Sí, excelente. Mira, me encanta la idea de liderazgo como coproducción, me parece muy, muy motivadora y voy a enlazar con 12 comentarios también y una pregunta para seguir tejiendo este diálogo a Sol. En esta aproximación hacia un liderazgo distinto, por ejemplo, creo que esta idea de la coproducción como liderazgo como coproducción, y toda esta idea también de los contextos, teníamos aquí un comentario sobre justamente Nueva Zelanda, que el 2019 instaura el Wellbeing Budget, es decir, que el foco de los objetivos de liderazgo son distintos, por ejemplo, a otros líderes como Trump, ¿no? Entonces, todo este tema de un contexto mayor que también incide, obviamente, en las maneras de ser y hacer como líder. Y también otro comentario que quisiera hilar para hacerte la pregunta es que alguien decía que, bueno, nos ha costado mucho a las mujeres llegar a donde hemos llegado, las pocas que han llegado todavía y todo, y que, bueno, sí es importante destacar más bien los logros y los aspectos positivos más que lo que nos falta, ¿no? Entonces, comentándole eso, intercambiando de esta manera con las participantes, quisiera, Sol, si nos puedes seguir tejiendo o hilando esta idea de cómo entenderíamos el liderazgo, cómo vemos esto que hemos puesto como un título paraguas también de las conversaciones que hemos estado motivando de qué es un liderazgo hacia el futuro desde las mujeres y de estas mujeres que queremos, por ejemplo, plantear el liderazgo como coproducción, el liderazgo en otros sentidos de los que usualmente hemos estado acostumbradas y que de pronto nos llevan a generalizaciones como decir, y Mercedes nos alertaba, ¿no?, sobre la heterogeneidad, pero fácilmente podemos caer en liderazgos masculinos igual tal, liderazgos femeninos igual tal, igual hombres tal, igual mujeres tal. ¿Cómo ves tú y qué reflexiones te surgen y desde dónde vienen tus análisis en este momento, querida Sol? Gracias, Silvia. Bueno, lo que decía Mercedes de la coproducción de liderazgo me parece interesante, porque creo que el contexto actual va cambiando mucho, muy rápido. O sea, quizás hubo crisis tan grandes como estas, pandemias, pero no estaba la información, la sobreinformación que tenemos hoy por hoy, y que hace que todo sea muy visible, ¿no?, en todos los países a la vez. Y creo que
lo que decía una de los chats que preguntaban que a las mujeres nos costó tanto, quizás, bueno, dentro de los artículos que hay escritos se habla de que como a las mujeres nos costó tanto, las que llegan tienen mucha más capacidad de cintura o de ofrecer respuestas diferentes a lo establecido, porque somos nuevas en estos lugares. Puede ser, yo también creo que están cambiando los valores. Uno ve la encuesta mundial de valores, de lo que la gente busca de los liderazgos, de lo que más hablan es de lo que es la cercanía y la escucha, lo que se espera de los líderes, la cercanía y la escucha, que las personas sean, el hablar veraz, que las personas hablen verazmente, y también que sean competentes. Y creo que, bueno, que estas mujeres que llegaron, que este 7% de mujeres que están digamos, ejerciendo los primeros cargos en diferentes países, ese 7% de mujeres son 14 en total, y de esas 14, 7 están ejerciendo bien su liderazgo. Creo que eso es lo que marca una tendencia, digamos, que es por eso están saliendo en todas las noticias, porque son 14 de todo el mundo, esas 14, 7 lo están haciendo bien. Lo cual es buenísimo para todo el colectivo de mujeres, que sean visibles, ¿no? Como decía Lidia, obviamente las mujeres somos mucho más visibles en todo lo que hacemos. Yo leía hoy también las críticas que hacían, ¿por qué no hay hombres hablando de liderazgo femenino? Porque ninguno está investigando ese tema, a ninguno le interesa este tema. Y quizás... muy poquito. Bueno, y si son pocos, tampoco se presentaron como para hacerlo. Digo, también cada vez que se habla de los femeninos saltan como a la yugular, todo, y bueno... Nada, a nosotros nos interesa este tema porque estamos trabajando en estos temas hace un montón de tiempo. Bueno, pero para sintetizar, creo que estos 7 casos, estas 7 mujeres, no tienen algo guionado, me parece que son auténticas en el ejercicio de su liderazgo, y que la forma, más allá de que ser hipercompetentes para tomar las estrategias que tomaron en los tiempos que las determinaron y demás, creo que eso es algo que se valora. Obviamente están en contextos en que el liderazgo de una mujer es probable y aceptado, porque si no, tampoco sería tan fácil que ejerzan el liderazgo en esos lugares. Son culturas casi todas nórdicas, 4 son nórdicas, bueno, la Taiwán es un caso diferente, y Nueva Zelanda y Alemania, pero son países en los cuales las mujeres tienen un largo recorrido. Así que, bueno, esa es mi primera así como pensamiento y opinión. Hay muchas dudas, muchos comentarios, muchas cosas, pero bueno, no sé, Silvia, si tú los quieres recoger, porque con los comentarios pasa que están arriba, abajo, no sé. Sí, esto es parte de mi trabajo, que intentaré hacer lo mejor posible. Es lo que te toca hoy. Sí, exacto, ese es el rol de anfitriona, y de, como dicen que, bueno, dicen que es una de las características de las mujeres, tratar de ser inclusivas y de participativas, y en este ejercicio de coproducción del webinar, por lo menos de este espacio. Lidia, bueno, primero quisiera leer justamente uno de los comentarios que me parece interesante para justamente la siguiente pregunta, que tiene que ver con los desafíos particulares que enfrentan estas mujeres, estas pocas, en porcentajes muchas, pero en números pocas mujeres que han llamado la atención de las noticias, y de las cuales también se sacan a nivel de liderazgo pues importantes lecciones para la gestión de esta situación que nos ha tocado, ¿no? Y bueno, quiero leer un comentario también para que lo puedas como incluir en tu respuesta, de Jennifer de Bolivia, que dice: esta pandemia ha develado nuevamente cómo los roles atribuidos culturalmente a hombres y mujeres han generado un desequilibrio en la posibilidad de las mujeres a mantener el liderazgo en sus organizaciones de manera más efectiva, y qué reflexiones se tienen al respecto, ¿no? Y hay dos también comentarios que hablan de el tema de cómo incorporar, o sea, si no queremos irnos a un análisis binario, cómo incorporar, digamos, de manera efectiva, a su vez de visibilizar a las mujeres estas, cómo no caemos en esencialismos, cómo no caemos en lecturas binarias, sino en lecturas que también, como decía Mercedes, nos permitan recuperar la heterogeneidad y la diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esta complejidad, a su vez, que es parte de los tiempos VUCA, de incertidumbre, de volatilidad y que nos estamos enfrentando, ¿no?
Bueno, pequeño desafío. No, vamos a tratar de sintetizar un poco. Yo creo que mucho veníamos hablando estamos en contextos inciertos, turbulentos, el entorno buca, bueno, los que ya estamos un poco más en estos temas. Y lo que esta pandemia hizo fue, bueno, decir, bueno, basta, ya está, llegó ya, es ahora, y todos nos encerramos y a ver qué hacemos. Y ahora viene el día después cómo salimos, y todo esto sigue siendo incierto. Entonces yo creo que la pandemia puede ser un gran desafío para poner a prueba los liderazgos políticos, entre otras de las miles de cosas que nos va a dejar, y para poner a repensar qué es lo que están haciendo nuestros y nuestras líderes políticas. Sobre todo, hablo de liderazgo político porque los liderazgos pueden ser sociales, empresariales, bueno, de distinto tipo y tienen sus características diferentes, pero ya que estamos con estas mujeres que están liderando, bueno, yo creo que es un desafío para todos los líderes, y si hay algo que también se ha comprobado en esta crisis, es la ausencia de liderazgo, las crisis de liderazgos que hay, porque hay en realidad un trabajo en colectivo que los líderes y las líderes políticas deberían hacer y que no se está haciendo. Es un liderazgo en solitario y en cada país y viendo cómo lo manejo. Entonces, toda esta cuestión colaborativa o proceso de co-creación, creo que es algo que debemos empezar a pensarlo, y ahí, acá la veo a Lorena Blanco que me está llamando la nueva normalidad, que es otro de los términos que ha aparecido. Yo no sé si eso va a ser una nueva normalidad, pero sí que muchos de los viejos paradigmas van a desaparecer y van a aparecer otros. Y en este sentido, también hay las frases famosas que nos dicen que toda crisis es una oportunidad. Bueno, para todos y todas las que estuvimos y estamos en el aislamiento, es muy difícil de entender eso. Yo no hablaría de las grandes oportunidades, pero sí de poder detectar las pequeñas ganancias que podemos ir obteniendo de esta crisis. Y en ese sentido creo que los liderazgos, más que las y los líderes, los liderazgos tienen que ejercerse en colectivo, como dijo Mercedes. Entonces, en lugar de buscar las grandes figuras, ya sean hombres o mujeres, yo trataría de hablar de liderazgos colectivos para el futuro, cosa que por el momento no están surgiendo. Si estamos viendo a las grandes potencias pelearse entre sí, y estos grandes organismos que supuestamente deberían ser los que trabajen colectivamente en pos de un futuro para ver cómo son los próximos pasos, ahí mi interrogante. En ese sentido, yo creo que las mujeres sí podemos aportar mucho, no tanto desde la política, porque es una lucha que todavía nos debemos. La mayoría de los autores dicen que la política y la empresa son los dos grandes bastiones en donde se debate el poder, y es por eso que hay muchas menos mujeres que en otras áreas, y no nos olvidemos que las relaciones de género son relaciones de poder, pero sí que podemos contribuir desde estos nuevos modelos que están apareciendo. Dejo después para seguir, puedo seguir, pero dejo después para el debate otros temas. Muchas gracias. No sé si fui clara, y no sé, Mercedes y Sol, cuál es la opinión de ustedes. Yo creo que hay una verdadera crisis de liderazgo, más allá de varones y mujeres, y que las mujeres tienen algunas características que al hacernos visibles pueden llegar a aportar en liderazgos a futuro. Me parece muy interesante que transitemos también a la conversación sobre las y los liderazgos y qué podemos decir unas mujeres o desde nuestra historia de luchas
movimiento de mujeres, feministas, qué podemos aportar en la construcción entonces de nuevos liderazgos hacia adelante y hacia el futuro, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que ya Lidia nos planteabas y lo que abrió esta idea de lo colectivo, la coproducción de los liderazgos, Mercedes, ¿qué otras ideas se te vienen como que si podemos, qué podemos decir de cómo deberían ser, pero además, independientemente de que sean ejercidos por hombres y mujeres, cómo podemos visualizar una propuesta de liderazgos distintos frente a esto de las crisis, que bueno, nos puede traer complicaciones serias en estos momentos, o sea, crisis en este momento no es la mejor combinación, pero que nos da a su vez la oportunidad de, por ejemplo, estar hoy conversando al respecto, ¿no? Entonces, para construir esta nueva normalidad, que cuán nueva será, tampoco sabemos, hay las dos posiciones que dicen, bueno, cambio radical o no, va a ser igual y peor. Bueno, ahí nos vamos moviendo, pero ¿qué nos puedes aportar, Mercedes, en seguir tejiendo o desarrollando estos tus planteamientos muy motivadores y provocadores a su vez? A mí me parece que es importante, siguiendo tus preguntas y tratando de retomar lo que estaba planteando Lidia, que hablemos o hagamos alguna mención, por lo menos, de una temática que está directamente vinculada, no solamente con las relaciones entre las personas, entre los géneros, etcétera, sino directamente vinculada con el ejercicio del liderazgo, y que tiene que ver con el poder. Y cuando estamos hablando de esto, la idea es de qué poder estamos hablando, porque habitualmente hay un par de cosas que siguen teniendo bastante mala prensa. Una es la noción de poder y otra es la idea de feminismo. Y yo quisiera decir un par de cosas al respecto de estas dos nociones, invitando a todo nuestro auditorio a que las repensemos en conjunto en todo caso. Cuando estamos hablando de poder en términos generales, lo estamos asociando con la idea de poder sobre otras personas, de poder que avasalla, sin darnos cuenta que esa es una de las posibilidades de ejercicio del poder, pero no la única. No es inherente a la idea de poder trabajarlo de esa manera. Por eso me parece interesante asociarlo con la idea de liderazgo, cuando estemos hablando de qué manera ese liderazgo X, del que estemos dando cuenta, está ejerciendo el poder, está favoreciendo la circulación del poder allí en donde esté siendo desarrollado, y con la idea de feminismo, porque contrariamente a lo que se suele contemplar como una idea de aquellas personas que dicen, ah, no, yo no soy feminista, yo soy femenina. Yo no soy feminista porque el feminismo y el machismo no tienen absolutamente nada que ver. Y uno de los puntos de referencia en donde podemos darnos cuenta que no tienen nada que ver es en lo que tiene que, valga la redundancia, en lo que se tiene como consideración de qué es el poder y cómo ejercerlo. Desde el punto de vista feminista, el poder es algo que no implica a vulnerar a otras personas, a violentarlas para hacer cosas que quizás de otro modo no harían, a ejercer determinado tipo de violencias materiales, simbólicas, de cualquier tipo de la que estemos hablando, sino que se trata de una modalidad de poder que facilita o permite que se generen condiciones para potenciar tanto las capacidades de las personas individuales como de los colectivos sociales, y también la posibilidad de que esos conjuntos sociales y esas personas ejerzan sus derechos. Se trata de un poder no sobre otras personas, sino con otras personas, en donde se puedan generar y desarrollar alianzas, solidaridades,
compartir, un poder más compartido, más horizontalizado que el poder vertical, patriarcal, tradicional. En este sentido, me parece que estas luchas de las mujeres de tanto tiempo y que todavía siguen y tenemos bastante más por delante para seguir luchando, uno de los aportes muy importantes, mi criterio, muy importantes que podemos hacer es proponer estas modalidades de ejercicio de liderazgos, estas modalidades de ejercicio de poder, tanto en el mundo de lo público, lo social, lo organizacional, etcétera, etcétera, como dentro del mundo de lo íntimo. En ese sentido, creo que bien vale la pena que rescatemos estas banderas y las sostengamos con orgullo. No sé si me quedó algo sin responder a tus preguntas, Silvia. No, creo que y hay muchos comentarios y todo que vamos a registrar, no todos podemos responder, pero muchas gracias y creo que me parece súper interesante la apertura de hablar del tema del poder y los poderes, ¿no? Es un concepto que nos produce una emoción, en general lo asociamos a algo negativo, pero el poder es fundamental para construir, hacer la diferencia, como alguien a quien decía, aquí escribía de el ejercicio del poder con propósito. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que aluden a qué tipo de liderazgo es un liderazgo femenino. Bueno, también un comentario de que fuiste clarísima, Mercedes, no sé si algo más. En este sentido, creo que otro de los aportes importantes es cuando se está hablando del liderazgo femenino. Me tomo un segundito, porque cuando estábamos hablando de cómo denominar de una manera convocante, utilizamos la expresión liderazgo femenino. Y me gusta mucho recordar, y tengo aquí escrito porque mi memoria no es lo que era y quiero ser respetuosa, Rita Segato en determinado momento estaba en una conferencia hablando de feminidad y masculinidad, y ella dice, cuando hablo de masculinidad y de femineidad, como se sabe, no hablo de esencias, sino de historias diferentes, la historia de los hombres y la historia de las mujeres. Esto es lo que me gustaría que rescatáramos en este encuentro. Cuando estamos hablando de liderazgo femenino, estamos hablando de liderazgos de mujeres que pueden hacerse cargo de su historia individual y colectiva distinta de la de los varones y poder reconocerla como tal. Por eso me gustaría invitarnos a que todas pensemos, más que si el liderazgo está siendo ejercido por una mujer o por un varón, veamos con qué grado de conciencia o claridad o agudeza hay para identificar las diferencias entre las experiencias de unos y otras y las consecuencias de esto, porque que seamos diferentes no quiere decir que seamos desiguales. Si las diferencias nos llevan a desigualarnos, ahí es necesario que nos suene una campanita interior en nuestra cabeza y digamos, no, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay que intervenir. Y hay algunas mujeres que a lo mejor desde su mejor buena voluntad y demás, pero siguen sosteniendo criterios y valores patriarcales, que son los que todavía tienen tanta vigencia, tienen tanta inteligencia para reciclarse, digamos así, y que es necesario que revisemos y modifiquemos por otros que sean más equitativos y más justos para todas las personas, varones, mujeres y diversidades sexuales. Quería agregar eso nada más. No, muchas gracias porque, bueno, de pronto no vamos teniendo
respuestas unívocas, sino abrir. Gracias también por incorporar, creo que en esta conversación, en el ámbito público, en el ámbito empresarial, pero bueno, y la dificultad también de lograr conectar liderazgos integrales que sean un continuum, ¿no? En la propia vida de las mujeres, o sea, los costos, los sacrificios que muchas veces que estas mismas mujeres que estamos valorando y de las cuales no sabemos la verdad, pueden tener altos costos en otros ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, esta integralidad me parece muy, muy interesante y muy importante para liderazgos, independientemente de que sean ejercidos por mujeres, hombres, como has destacado también, Mercedes. Yo quisiera ahora pasar la palabra a Sol para seguir en esta conversación que me encanta y, bueno, que tiene muchos comentarios y todo para... Había una pregunta específica para ti, Sol, sobre el tema de las mujeres sindicalistas en ámbitos masculinos. Y creo que hay otras mujeres buscando también incorporar estas miradas en esto que no es más que un pincelazo provocador, motivador, ojalá inspirador para todas y todos que nos están acompañando, son las mujeres jóvenes, ¿no? ¿Qué nos traen? ¿Qué preguntas también nos plantean? ¿Qué desafíos? ¿Dónde nos conectamos? ¿Dónde nos desconectamos? Nuevamente, sin caer en las generalizaciones que son muy peligrosas y nos dividen entre nosotras o nosotros y los otros, y es casi, a veces son fracturas que, bueno, que parecen ineludibles e infranqueables. Entonces, si nos puedes hablar desde estos otros ámbitos que conoces bien y cuáles son tus reflexiones, querida Sol. Bueno, de las mujeres sindicalistas, y ahí vi las preguntas de Claudia. Yo creo que yo veo como están naciendo y cada vez están generándose más liderazgos en el mundo sindical, que están llevados a cabo por mujeres. Hay cada vez más mujeres en los altos, en las direcciones, que antes, en áreas, sobre todo lo que llama la atención para mí, o por lo menos lo que me parece muy interesante, es que están en áreas que no eran tradicionalmente femeninas, ¿no? Porque no están solamente en la Secretaría de Acción Social, sino que están en secretarías como pueden ser la de actas y previsión social, las de gremiales, que son las más centrales, digamos, de la organización sindical, y bueno, están trayendo también, digamos, que las mujeres estén presentes en esas áreas, es muy importante, porque son las que, digamos, son las áreas que negocian los convenios colectivos de trabajo, las formas de trabajar, las demandas. Entonces, que estemos presentes en esos lugares es fundamental para que nuestras demandas estén volcadas después en los convenios que se hacen en todo lo que es el mundo laboral. Así que creo que es un aporte sumamente importante. Creo que cada vez hay más mujeres que están llegando, creo que cada vez se están encontrando también más estilos propios. Quizás las primeras tenían un estilo muy parecido, porque las organizaciones sindicales son organizaciones muy verticalistas y muy patriarcales, entonces es difícil poder desarrollar una horizontalidad en ese contexto, o otro tipo de liderazgo que no sea el establecido. Es muy difícil, hay que romper con muchas barreras y es complicado, no es un ámbito fácil. Así que las que llegan, la verdad es que tienen mucha fuerza en general, y nada, y es un espacio duro que es buenísimo que haya cada vez más mujeres. Por el otro lado, el tema de las jóvenes, o las millennials, las y los millennials, que creo que también ya vienen entrenados diferentes que nuestras generaciones. Está bien, para las mujeres creo que tienen tienen como toda la trayectoria de todas las demás mujeres que vinieron antes y que abrieron camino y que nos abrieron a nosotras, y nosotras abrimos abierto un poco, espero, a las que vienen después, que vienen detrás nuestro, detrás no, digo adelante, pero más jóvenes, no detrás, pero bueno, que nuestro trabajo, nuestro estar y pensarnos y repensarnos haya ayudado para las nuevas generaciones. Creo que la generación millennial lo que tiene nacieron ya con esta comunicación permanente, con las redes, tienen como otra cabeza. Creo que lo que buscan de los liderazgos también es diferente, ¿no? Si uno, de las 7 mujeres que estuvimos hablando, ¿no? Las 7 primeras ministras o presidentas que están liderando las crisis, una es Sanna Marin, la de Finlandia, que es la más joven de la historia, tiene 34 años, y bueno, y ella, digamos, apuntó a ese público, es un público muy grande, y más allá de seguir con los medios tradicionales, hizo una estrategia enorme, con
redes sociales con influencers, contrató 1.500 influencers para comunicar y para generar conciencia en la población, para achatar la curva, y lo logró. Es una estrategia nueva, es una estrategia que no se usó antes, es una estrategia diferente, que solamente puede venir de una cabeza diferente, digamos, de otra generación, con otros códigos, que no descartó lo anterior, lo tomó y reforzó con esto, y co-construyó las dos estrategias comunicacionales, que me parece que es algo interesante, diferente, innovador. Digo, más allá de que sea mujer, tiene que ver con la generación, tiene que ver con su contexto, no solo por ser, no es un tipo, no es que yo pueda decir que es un liderazgo femenino, simplemente en su liderazgo eligió esta estrategia y le sirvió y dio resultados, y bueno, y eso tiene que ver con lo que traen, lo que aportan las nuevas generaciones. Si uno ve ya, no sé, uno piensa, ya manejan lo digital desde que nacen casi, tienen 2 años y ya están con el iPad, lo que fuere, bueno, nada, esas cabezas buscan diferentes, se dan cuenta cuando algo está armado, cuando algo está guionado, son, nada, diferentes a nuestras cabezas, entonces, y es el público que viene y cada vez van a ser más, así que esas estrategias bienvenidas sean, y sus demandas están cambiando y van a seguir cambiando en la medida que pase el tiempo. Mil gracias, querida Sol, muy, muy interesante. Ahora quisiera volver a Lidia, y hay una pregunta que dice, ¿qué tiene que ver el liderazgo con el poder? Y tal vez una pequeña preguntita, como si nada. No, también pensando en esto de finalmente, o sea, con todo lo que hemos ido conversando esta tarde, ¿cómo podemos identificar de pronto los principales retos hacia adelante para las y los líderes del futuro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir articulando algunos mensajes clave, empezamos hablando de mujeres líderes y ahora hablamos desde las mujeres, todas somos mujeres quienes estamos hoy intercambiando, no quienes están participando, pero ya pensando en liderazgos hacia el futuro, para el futuro, en estos nuevos tiempos que no sabemos cuán nuevos van a ser o cuántas cosas nuevas positivas van a traer, pueden traer cosas nuevas negativas, pero cómo estamos visualizando y cuáles serían, tocando el tema del poder, ¿no? Entonces te paso la palabra, Lidia, querida. Bueno, pequeña pregunta. No, bueno, hay algo que siempre decimos y que no es nuevo, pero que no cualquier persona con poder es líder, pero para ejercer el liderazgo de cualquiera de los tipos que podemos analizar, se necesita una cierta cuota de poder. Y por eso creo que no es casual que haya tan pocas líderes políticas, si analizamos la historia. Mujeres ha habido siempre y que han cumplido roles muy destacados, pero no pudieron acceder. Y el tema del poder es una esencia básica de las relaciones de género, la volvemos a repetir. O sea, el tema del poder y el tema del liderazgo están imbricados y coincido con lo que decía Mercedes hace un rato, es una concepción diferente que desde el feminismo se viene trabajando, que tiene que ver con la famosa palabra también del empoderamiento, que quiere decir el hacernos de poder y el hacernos de poder en colectivo. Volvemos al colectivo, porque la verdad es que las luchas para todo lo que se viene tienen que hacerse en colectivo. Entonces el tema del liderazgo y el poder están íntimamente ligados, aunque de acuerdo a lo que anduvo rondando en este conversatorio, es una concepción distinta del poder. Y creo que ese es el desafío a futuro, el desafío que tienen las jóvenes generaciones, tanto varones y mujeres, porque como también se dijo acá, esto no es una lucha entre varones y mujeres, el feminismo no propone esto, vuelvo a lo que dice nuestra querida Rita Segato, el feminismo, y no lo veamos como una lucha contra los hombres, porque los hombres tienen que ser aliados, tienen que ser corresponsables, sino que es una lucha contra el patriarcado, o sea, lo que son las imágenes tradicionales y los roles tradicionales, y que el patriarcado vino a instalar o instaló tanto en las cabezas de varones como mujeres, porque muchas mujeres lo tienen incorporado ese modelo. Entonces, un poco volviendo a lo que decíamos y ya para ir cerrando, porque preguntas creo que hay muchas y
cada uno de los temas que se han tratado aquí dan para seguir explorando, digamos, de golpe la famosa teoría del cisne negro es como que apareció un rinoceronte blanco, como dicen algunos autores, apareció un tsunami y nos transformó a todos y a todas, y nuestras vidas, y nuestras relaciones, y el mundo laboral, y las relaciones políticas. Bueno, no sabemos todavía cómo vamos a salir de esto, porque ni los científicos lo saben, ni las científicas tampoco lo saben, pero lo cierto es que, bueno, yo soy optimista por naturaleza, no naif, no pensando que esto va a ser un mundo mejor, que nos va a traer un... No, las realidades son durísimas. Pero volviendo al tema de los liderazgos, sí quisiera rescatar esto de las crisis de los liderazgos, pero también quisiera hacer hincapié a algo que ya venimos observando, y que es en el, digamos, no hay líderes si no hay audiencias, si no hay seguidores, aunque la palabra seguidores o seguidoras es horrible. Pensemos también en el poder de los y las seguidoras, porque no cualquier líder creo que ahora en estas y bajo estas circunstancias puede hacer cualquier cosa, o puede hacer, como decimos nosotros, lo que se le cante. Dejo, esto es enorme para otro conversatorio, para la red, para, digamos, en las tecnologías, las redes sociales, el poder que han tenido, ya sea para convocar, pero también para destruir. O sea que, ojo con las audiencias, por decirlo de alguna manera, que también tienen poder, ya que estamos hablando del poder. Bueno. No, mil gracias. Sí, me lleva esta frase de que el poder se ejerce y no se posee, ¿no? Esta idea de que en realidad todas y todos tenemos poder, y poder es para el mal y para el bien, por decirlo de manera muy simplista. Y bueno, voy a leer un comentario antes de darle la palabra a Sol, ya para ir cerrando con estas ideas de qué mensajes quisiéramos dejar en la perspectiva de pues este gran desafío global que nos está tocando y que estamos analizando, reflexionando esta tarde. Dice, opino que las mujeres verdaderamente líderes son sororas respecto al uso del poder que tienen. Un líder es seguro, empático, y debemos trabajar para ello. Deseo que esta pandemia sirva para eso. Con este comentario, Sol, me encantaría que nos puedas compartir así tus reflexiones a la pregunta, ¿cuáles son los retos, los principales retos? Y tal vez incorporando, hasta ahora último no habíamos mencionado la palabra feminista, el concepto, y tal vez creo que es el momento también de pronto para decir desde dónde, y hablar brevemente de los mitos que hay que quitar sobre el feminismo y realmente cuál es la propuesta que se trae desde el feminismo. Bueno, creo que primero me quedé con esto que dijo que las líderes son sororas. No creo que todas las mujeres seamos sororas, ni que todos los liderazgos sean sororos. Creo que sería el ideal, sería espectacular que todos lo fuéramos, que todas lo fuéramos. No creo que eso sea una práctica cotidiana. Me encantaría que sí, pero bueno, no siento que lo sea hoy. No lo veo tan claramente. Yo tuve súper buenas experiencias siempre, pero bueno, no es lo que la mayoría vivencia. Entonces sí, me parece que sería ideal construir, si uno construye desde su seguridad, obviamente que la sororidad sería como lo que viene por descarte, pero bueno, no siempre sucede, porque no siempre todas las personas que llegan son seguras o hacen un ejercicio de dejarse en el poder de buena manera, digamos. Entonces, bueno, ahí esa parte se complica. En cuanto al feminismo, me parece que el feminismo es incluir, es darle voz a la mitad de la población mundial, a la mitad de la población mundial, que es lo que quiere, no es un feminismo, el feminismo no implica, no es que es lo femenino contra lo masculino, es la inclusión de lo femenino y del resto de las diversidades que no estaban incluidas en el poder tradicional ni en el ejercicio del liderazgo tradicional. Entonces, desde ese lugar, esperemos que estos ejemplos de liderazgo femenino que tanta controversia traen, muestren que los espacios
son para ser ocupados por quienes tienen las características y pueden llevarlos adelante. No importa si son mujeres o varones, digamos, lo que importa es que tengan las características, que sean competentes, que puedan ejercerlo en favor de la sociedad, digamos, a las cuales representan, o mejor, si es colectivamente, como decía, como hablaban antes de que los liderazgos, hacer un liderazgo más colectivo mundial, bueno, mejor aún. Pero creo que el feminismo viene a traer eso, a la inclusión de todas las diversidades, y como decía Mercedes, cuando la diferencia es inequidad, ya ahí es desigualdad, bueno, ahí hay que intervenir, y eso es un poco un trabajo que nos convoca hoy acá, ¿no? A repensar esa parte, porque cuando veía los comentarios que hacían, porque había un conversatorio sobre el liderazgo o sobre el feminismo, hacia el feminismo de los liderazgos y demás, y la gente se enoja, o sea, ahí hay algo que está pasando subyacente que tiene que ver con algo más allá de lo que nosotras venimos a decir hoy acá, esta pérdida de poder, es el miedo a este nuevo escenario, que las cosas cambien y dónde van a quedar parados y paradas. Entonces, bueno, ahí hay un espacio para construir que es arduo, es un cambio social que tendremos que ir construyendo entre todas y todos con el tiempo, en espacios más coparticipativos, de corresponsabilidad, de unos con otros y otras no solos unos, digamos. Bueno, gracias, Sol. Yo quiero dar la palabra, no sé si quieres hablar, Lidia, quería darle la palabra a Mercedes, pero ¿quieres comentar algo? Dale. No, que cada uno de los temas que se abrieron acá da para una cantidad, ahí estaba viendo las preguntas y las inquietudes y demás, da para mucho más, pero bueno, quisimos plantearlo y seguramente Mercedes acá va a cerrar muy bien como ella sabe hacerlo. No sé. Mil gracias. Bueno, voy a aprovechar de leer tal vez el último comentario que ha entrado para dar pie a Mercedes, que seguro nos va a inspirar, nos va a cuestionar y nos va a dejar de pronto con más preguntas que certezas, pero de eso se trata para empezar a cambiar, ¿no? Y dice, me gustó mucho la enseñanza, las felicito y agradezco por tomarse el tiempo de hablar del tema de liderazgo. Mercedes, en estos conversatorios que hemos ido motivando, varios han sido a título de preguntas, ¿no? Hemos hablado sobre el desaprender en el primero, en el segundo sobre pensamiento creativo, y bueno, hoy sobre con esta provocadora pregunta y tema. Quisiera pues darte la palabra para que nos compartas tus últimas reflexiones, qué preguntas de pronto nos podemos hacer para seguir en esto que ha sido abrir una conversación, que ojalá cada quien que ha participado pueda seguir en distintos espacios. En realidad, una de las principales disputas del poder negativo es la confrontación de verdades. Creo que estamos en un momento de repensarnos las verdades, hacernos nuevas preguntas, y bueno, aquí pues agradecerles porque han venido aquí a dar una hora de su tiempo, de pronto de lo más valioso que tenemos hoy en día, y también su generoso compartir. Así que sin ánimo de pronto de ser absolutamente concluyentes, ni de pronto de traer más que preguntas y reflexiones, más que enseñanzas como tales, las enseñanzas las va a construir cada uno para sí. Quisiera pedirte que nos des pues las palabras para poder cerrar este espacio, que ojalá podamos tener la oportunidad de continuar en otro momento. Ojalá que sí. Para estas palabras de cierre, que sean a su vez también una apertura, me gustaría dejarles una invitación, y la invitación es a que nos empoderemos. Que nos empoderemos implica que asumamos la responsabilidad no de un estado al que se llega, sino de un proceso que dura toda nuestra vida y que tiene dos aspectos muy importantes y muy indispensables para que exista. El aspecto individual: nadie puede empoderar a nadie, a ninguna otra persona. Cada uno tiene que hacer el trabajo interior y exterior, de alguna manera también, sobre sí, sobre su experiencia de vida, sobre su realidad actual, sobre sus proyectos.
y también el empoderamiento colectivo. Es sumamente difícil hacer este proceso y sostenerlo en el tiempo si una tiene la impresión de que lo está haciendo sola, porque en realidad no es así. En realidad todo el colectivo de mujeres estamos en distintos momentos, pero en este tipo de procesos. Y las que todavía no lo empezaron a hacer, estaría muy bueno que conozcan el que están realizando otras, para que las inspiren, para que las motiven, para que las respalden, simbólica y efectivamente. Creo que cuanto más trabajemos en esto, más fortaleza, valoración y respeto vamos a tener individual y socialmente. Y más aportes vamos a poder hacer a nuestra vida personal y también a la sociedad en la que estamos viviendo. Creo que es una invitación que me parece que es interesante, porque es trabajar sobre nosotras mismas, pero al mismo tiempo también es echar una mano sorora, por retomar la otra expresión, hacia otras mujeres, algunas de las cuales conoceremos, y otras nos serán absolutamente ajenas, pero en cuyas vidas podemos estar tocándolas de un modo positivo y enriquecedor. Espero que esto sea tomado por la mayor cantidad posible de nuestro fantástico auditorio, que por lo que estuve viendo, no leyendo del todo, pero lo que estuve viendo fue muy activo en cuanto a las intervenciones y demás. Muchísimas gracias a nuestro auditorio de hoy, a Silvia, a Belén, a Futuralab y a las colegas, Lidia y Solange, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Nos dejas con mucha inspiración y desafíos. Hay muchas cosas que no podemos hacer en esta cuarentena, pero creo que también si nos enfocamos en las que podemos hacer, como seguir conversando y aprovechar estos encuentros que nos conectan con mujeres, bueno, incluso, bueno, de España, mujeres que están, ¿cómo se llama?, trasnochándose para escucharlas, o sea, que nos han acompañado de tantas partes, eso sí podemos seguir haciendo. Así que agradecerles de verdad nuevamente a todas, a quienes han compartido también sus inquietudes, perdón si no hemos podido contestar cada pregunta, pero están ahí y nuevamente este es un hasta pronto en sentido de nos quedamos con reflexiones, con ojalá nuevas preguntas también y motivación y fuerza para trabajar esto que viene desde adentro sobre todo y en colectivo, y este es un mensaje para los hombres y para las mujeres. Creo que es un tiempo de incertidumbre también que nos da esta oportunidad de recreación y de repensarnos. Entonces, con este agradecimiento de mi parte, quisiera sí darle la última palabra a Belén, a nuestra anfitriona, a nuestra host, para seguir, para que pueda pues cerrar el Zoom. Belén, ¿estás por ahí? Aquí estoy, muchísimas gracias. Gracias a, bueno, primero obviamente a Lidia, Solange, Mercedes y Silvia por el espacio, por las reflexiones, y después un fuerte, fuerte agradecimiento y grande también a todas las participantes en su mayoría y los participantes. Para nosotros un placer desde Futuralab seguir generando estos espacios de conversación y reflexión. Creemos que es un momento también en el que la pandemia y la cuarentena nos obligan a estar encerrados y nos limitan en muchas actividades, pero también nos abren estas oportunidades, ¿no?, de reflexión, de transformación, de recreación, y que, bueno, igual es seguir construyendo, ¿no?, desde las diferentes miradas tan diversas que hay en este momento, ¿no? Y en eso muy agradecidos desde Futuralab. Yo cerrar el espacio recordándoles que, bueno, pueden acceder a la filmación del conversatorio en la página de YouTube de Futuralab, que va a estar disponible en unos minutos, y que les va a llegar también en un correo electrónico a todas las personas que se inscribieron al evento. Así que muy agradecidos, invitarlos a transitar por las redes sociales, en el Facebook, tanto de Futuralab, de la Red WIM, como de la Camebol, donde también van a encontrar enlaces con el video.
y más información sobre nuevos espacios de conversación. Realmente yo le tomo la palabra a Lidia, de que se han abierto la posibilidad de muchos más temas, ¿no? Para seguir indagando y conversando, así que las vamos a estar invitando y teniendo nuevamente en estos espacios. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Futuralab y desde Bolivia. Un abrazo digital. A todas. Gracias a todas y todos. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.